¿Qué tal? Buenos días. El presidente Trump deja sin efecto el programa que favorecería a los llamados Dreamers. Entre ellos hay salvadoreños. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, como siempre es un placer recibir en República al señor canciller de la República, el señor Hugo Martínez. Como siempre, canciller, bienvenido a República. Muy buenos días, es un gusto para mí compartir con ustedes. Ok, antes de comenzar a hablar acerca de todos los temas migratorios que, digamos, atañen a El Salvador, quiero que pongamos en pantalla un anuncio que se hizo recientemente en Cancillería con nuestro nuevo embajador de marca país. El señor Rosenberg Jiménez, digamos que su nombramiento ha despertado algunas suspicacias en miembros de la sociedad de nuestro país que, como sabemos, sigue siendo conservadora. Muchos señalan que ha sido un desatino de parte del gobierno de la República el haber ubicado en esta posición clave de representarnos a una persona que los conservadores, y digo, y no estoy suscribiendo esa posición, consideran que por tal vez su orientación sexual o su look extravagante no debería representarnos. Señor canciller. Bueno, mira, yo entiendo que tenemos un debate de fondo que es el debate sobre los derechos de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Por supuesto que si tú tienes una inquietud sobre ese tema, puedo dar mi punto de vista. En primer lugar, ese nombramiento que por supuesto respeto y me parece atinado, no es un nombramiento de la Cancillería, sino que es un nombramiento de Proesa. Proesa, cuando hizo el lanzamiento de la marca país, hizo una serie de nombramientos de carácter simbólico que abarcaban una serie de personalidades de los ámbitos comerciales, culturales, deportivos, para que fueran embajadores de la marca país. Entonces, no es una decisión que tenga que ver con la carrera diplomática, no es una decisión que tenga que ver con la ley del cuerpo diplomático y consular, sino que es una decisión de una institución como es Proesa para tratar de que estas personas representativas de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña pues puedan también promover la marca país en diferentes partes del mundo. Yo creo que ha llegado el momento en nuestro país a que nos respetemos como seres humanos independientemente de nuestras opciones religiosas, políticas, etcétera. Y este es un caso de un salvadoreño sobresaliente que ha sido premiado, que ha sido contratado en el Festival de Río, que ha sido contratado como el primer extranjero que hace toda la ambientación y la coreografía del Ballet Tropicana, el famoso Ballet Tropicana, ha trabajado para el Cirque du Soleil y pues tiene credenciales suficientes en el ámbito cultural. Por lo demás, pues yo respeto las opiniones de cada quien, pero es una discusión que realmente no tiene que ver con los objetivos de país, sino con las percepciones y de alguna manera los puntos de vista personales de algunas de las gentes o las personas, valga la redundancia, que han entablado ese debate en redes sociales. Pero mira, yo realmente creo que tenemos asuntos más de fondo que abordar y el asunto de fondo aquí son los derechos de alrededor de 190,000 compatriotas que están apegados al TPS y de unos 30,000 compatriotas que están apegados al DACA. Ahora, yo quisiera que antes de finiquitar este tema, que nos hablara un poco de las credenciales del señor Rosenberg Jiménez, porque tengo entendido, y los que están algo familiarizados con él, es que es una persona sumamente respetada en el ambiente artístico a nivel internacional y ha hecho colaboraciones con el Cirque du Soleil en Las Vegas, con el Ballet de Francia y con el Ballet de Rusia inclusive. ¿Es esto así? Sí, con el Ballet Tropicana, el ballet más famoso de Cuba también. Él es ahora el que hace toda
el vestuario, la coreografía, etcétera, parte de la coreografía, perdón. Entonces yo realmente cuando se le hizo ese nombramiento, se hizo también una actividad de casa abierta con el presidente y ahí prácticamente lo conocía a él, yo no lo conocía, estudié sus credenciales y es una persona que tiene la trayectoria suficiente como para que Proeza lo considere en ese cargo, que como te repito, son nombramientos más que todo simbólicos que no tienen que ver con la carrera diplomática. Para entrar a la carrera diplomática, pues hay una serie de requisitos que tienen que ver con el enfoque, con la preparación en el área de las relaciones exteriores y la diplomacia. Hemos hablado en otras ocasiones que para eso creamos la maestría en diplomacia y relaciones internacionales. Ya vamos como por la 4ª promoción y estamos privilegiando para el nombramiento de nuestros embajadores a personas que tengan un nivel de maestría, ya sea esa maestría en diplomacia y relaciones internacionales o una maestría en temas similares. Pero como te repito, a mí me parece que la decisión tomada por Proeza, no solo con Rosenberg, sino con una serie de personalidades, ahí está también don Víctor Silgi, hay una serie de personalidades en el área comercial, en el área cultural, en el área deportiva, que sobresalen y que pueden en su área respectiva promover al país frente al mundo. Difícilmente otros salvadoreños tienen las credenciales en el campo cultural que tiene Rosenberg. Siempre que he ido yo, por ejemplo, al festival ese que hace la Fundación CRIT para ayudar a las otras ONGs que trabajan por el desarrollo del país, quien ha hecho el montaje en algunas ocasiones de todo el evento ha sido él también. Así que me parece, como te repito, que es un debate que se ha armado ahí en las redes sociales, que respeto pero que no comparto, y que me parece que lo que debemos aprender a ver es lo que vale cada ser humano por sí mismo, no por sus opciones religiosas, políticas, sexuales, etcétera. Exactamente, independientemente que las compartamos o no. En una república todos tienen derecho, lo hemos dicho siempre abiertamente desde lo que iniciamos, todo el mundo tiene derechos y responsabilidades en una república, incluso las personas que consideramos impopulares. Bueno, señor canciller, pasando entonces a temas más importantes, hablemos del DACA. El presidente Trump básicamente ha ido cumpliendo y ha sido bastante coherente con sus posiciones de campaña cuando hablaba del tema migratorio, y ahora deja sin efecto el programa ejecutivo que el presidente Obama había básicamente impulsado en 2012, que favorecía a unos 800,000 jóvenes que habían sido llevados a los Estados Unidos por sus padres de manera ilegal, pero que básicamente hoy se sienten estadounidenses de corazón, no conocen otro país. Ahora, estos 800,000 jóvenes quedan desprotegidos, entre ellos hay salvadoreños. Quisiera saber cuántos salvadoreños y qué vamos a hacer nosotros para tratar de impulsar que se apruebe entonces el DREAM Act. De esos 800,000 jóvenes, unos 625,000 son mexicanos, unos 30,000 salvadoreños y otros de otras nacionalidades. La mayoría pues son mexicanos, pero en un segundo o tercer lugar están los salvadoreños, y nosotros hemos emprendido una campaña dirigida al Congreso. ¿Por qué al Congreso? Porque el presidente Trump, si bien es cierto, dice: pongo fin a esta orden ejecutiva, a este decreto ejecutivo, doy 6 meses para que el Congreso resuelva sobre este tema, y le tira entonces el tema al Congreso. De alguna manera, pues, él está haciendo una jugada política para decir: bueno, yo cumplí con lo que dije en la campaña de poner fin a DACA, pero se lo está pasando al Congreso. Y en el Congreso la expectativa que hay es que se va a lograr una legislación para darle un camino a los soñadores, a los beneficiarios de este decreto ejecutivo de acción diferida, para que transiten hacia un estatus mejor, que en este caso podría ser la residencia. Ya hay antecedentes, la ley Nacara, por ejemplo, le dio un tránsito a un estatus de residencia a beneficiarios de TPS allá por el 91, de El Salvador, de Nicaragua y de otras partes del mundo. Entonces, me parece a mí que hay una salida,
y vamos a enfilar las baterías al Congreso porque en manos del Congreso estará la decisión. Ya hay propuestas de legislación. Bueno, algunos hablan de desengavetar el DREAM Act, que fue una legislación que no pudo pasar. Otros hablan de otra legislación más sencilla, pero en buenas cuentas, tanto republicanos como demócratas, no todos, pero en ambos lados hay buenos padrinos del DACA y hay un espíritu de buscarle una solución. Por eso, dentro del marco de toda la estrategia integral que tenemos para los derechos de nuestros compatriotas en Estados Unidos, programamos una visita para esta semana. Estaremos partiendo el día de mañana para enfocarnos en gestionar ante el Congreso una legislación específica para el DACA que beneficie a estos 28,000 compatriotas, y que también vamos a hacer una gestión que ya teníamos encaminada sobre TPS. Son dos cosas diferentes, pero vamos a poner los énfasis de cuáles son las características de esta población de TPS, de la población DACA, y por qué es importante que se le brinde un beneficio. Una prórroga para el TPS o una medida alternativa y una legislación específica para resolver la situación de los jóvenes que están amparados en el programa DACA. Ahora, ¿quiénes están apoyando? Usted habló de diferentes padrinos en los dos partidos, demócratas y republicanos. ¿Quiénes están, digamos, ya empezando a patrocinar o a impulsar, digamos, las conversaciones entre senadores de sus respectivos partidos para impulsar nuevamente el DREAM Act? Por ejemplo, del lado republicano, un senador clave en estos temas migratorios ha sido siempre el senador McCain, pero también el presidente del Senado, el señor Paul Ryan, ha manifestado que estaría apoyando. Esos son del lado republicano. Del lado demócrata tenemos a Tim Kaine, que fue candidato a la vicepresidencia, y que es muy comprometido con los temas de DACA también. Y ahí hay otros, como Norma Torres, que es demócrata, que es del caucus latinoamericano, hispano, y todos ellos pues tienen una idea de respaldar una iniciativa que le brinde un puente a estos jóvenes que están amparados al programa DACA. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuál va a ser la proporción? ¿Cuál va a ser la letra pequeña de esa iniciativa? Eso es lo que estará en discusión en los próximos 6 meses. Yo realmente no vaticino que la discusión sobre ese tema se dé a fondo hoy en septiembre, porque el Congreso está con otros temas apremiantes de la situación doméstica de los Estados Unidos. Por ejemplo, el presupuesto 2018. Entonces sí, habrá un inicio de la discusión, pero no creo que las definiciones se den en este mes, y por eso es muy oportuna esta visita previa a la toma de decisiones sobre DACA, y a lo mejor estaremos realizando otras visitas de cabildeo con congresistas específicos que puedan moverse hacia una posición de respaldar una legislación para que beneficie, a los jóvenes que están amparados en este programa. Ahora, señor canciller, si yo estuviese en Estados Unidos, si estuviese, digamos, patrocinado por el programa DACA y de repente me dicen que esto va a quedar sin efecto, yo estaría afligido. Y sé que una labor de orientación allá la libran las organizaciones no gubernamentales, pero también nuestro gobierno debería jugar algún rol. ¿Qué vamos a hacer para orientar a esos 60 y pico mil jóvenes? No, 30,000. 30,000 y pico jóvenes, perdón. Hemos puesto nuestra red consular, hemos difundido los números de nuestra red consular, tenemos un número también de llamadas gratuitas desde Estados Unidos para orientarles sobre el tema. Y lo primero que les hemos dicho es precisamente que comprendemos que haya preocupación, que comprendemos que haya aflicción, pero que es importante mantener la calma. Nadie está hablando de deportaciones en este momento, nadie está hablando de que el programa terminó hoy y la gente tiene que salir mañana. Estamos hablando de 6 meses que dio el presidente Trump para que los congresistas se pongan de acuerdo y brinden una salida de legislación. Ellos dan una argumentación, 2 argumentaciones fundamentales, una constitucional que dice que el programa tiene algunos aristas constitucionales y que por eso estaba expuesto a demandas y que las cortes, por ejemplo, pudieran resolver a favor de esas demandas, y una arista también de continuidad, que ellos dicen, bueno, lo mejor sería que el Congreso decida si este grupo poblacional va a tener un estatus permanente y ya no estar sujeto a los vaivenes de
una administración o de las crisis internas o de los procesos internos de una administración. Entonces a mí me parece atinado que la discusión esté en manos del Congreso en este momento y lo más importante es que todos, en el caso de El Salvador, unidos, nos enfoquemos en el Congreso. Todos, en el caso de los demás beneficiarios de DACA, como México, como Guatemala, yo ya establecí comunicación con mis vecinos para hacer una estrategia común también por los beneficiarios del programa DACA. Ahora, canciller, hablemos de otro programa que también se canceló y es el programa de permisos a refugiados, era para menores, básicamente. Tuvieron esa crisis los estadounidenses hace un par de años, en el que les llegó una gran cantidad de niños que no estaban acompañados. Ahora, ese programa lo cancelaron. Sí, hay que diferenciar porque ese programa de menores acompañantes es un programa no para los que ya están en Estados Unidos, sino para personas que están aquí, que tienen familiares en los Estados Unidos y que querían aplicar a una vía expedita para entrar a los Estados Unidos, argumentando, por ejemplo, problemas de seguridad. Ese programa benefició a unos 2.500 salvadoreños. Es un programa con menos estándares que el programa de refugio propiamente dicho, y la administración Trump, como parte de su política migratoria para todo el mundo, decidió poner fin a esa rama del programa, porque la otra rama de refugio sigue vigente, pero los estándares son mucho más altos, ¿verdad? Los mecanismos de verificación que tiene Estados Unidos para el programa de refugio son mucho más exigentes. Pero la opción que ha dado Estados Unidos de momento es que las personas que ya estaban en el proceso aplicando para el programa de menores acompañantes puedan aplicar al programa de refugio y que ellos se comprometen a hacer una evaluación exhaustiva para ver si estas personas reúnen los requisitos. Fuera de eso, hay los programas regulares, siempre un familiar puede pedir a que esté de manera regular, puede pedir a un hijo, a un pariente en los Estados Unidos, pero como sabes, esos programas llevan un proceso un poco más largo de duración y lo que se estaba tratando es de ver la urgencia para algunos casos, sobre todo que argumentaban problemas de seguridad. Entonces, es una parte del programa que ha sido finalizada. Ok, con esa idea nos quedamos, señor canciller. Cuando regresemos hablamos del TPS. Antes de eso, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que, además de ahorrarle tiempo, podrá hacer pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, señor canciller, creo que ya tenemos los teléfonos a los que los salvadoreños que nos miran en el exterior pueden de repente marcar para pedir información, porque hay gente que nos mira por el Facebook Live, luego lo posteamos en el YouTube y de repente la gente los mira, así que los puede decir. El teléfono de llamada gratuita es el 1-888-30-111-30. 1-888-30-111-30. Y luego hay un teléfono que pueden hacer consultas vía WhatsApp que si están en Estados Unidos tendrían que agregar el más 503 7070 1071. Entonces ahí tienen para hacer consultas a nivel central. Por supuesto que están a la orden también todos los números y los contactos de nuestra red diplomática y consular en los Estados Unidos. Ok, hablemos ahora de otro programa también, señor canciller, que algunos creen que podría estar en peligro, y es el Estatuto de Protección Temporal que se nos dio en 2001 por los terremotos. 300.000 salvadoreños aproximadamente podrían estar en riesgo de perderlo, ¿es esto así? Cerca de 300.000 aplicaron en 2001 cuando se dio el beneficio por parte de la administración Bush, pero esa cifra ha ido cambiando porque ha ido disminuyendo el número de beneficiarios por dos razones. Algunos afortunadamente han mejorado su estatus, han pasado a ser residentes, y otros han perdido su estatus u otros han regresado a El Salvador. Entonces, a estas alturas tenemos unos 190.000 compatriotas que son beneficiarios del TPS, cuya prórroga más reciente se les vencerá en marzo del próximo año. Eso quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos deberá hacer un anuncio a más tardar el 7 de enero del próximo año sobre la prórroga o no
de este programa. Si el gobierno de Estados Unidos no hace ningún anuncio, se entiende automáticamente que hay una prórroga. También puede hacer el anuncio diciendo que se da la prórroga y puede hacer un anuncio diciendo que no va a dar la prórroga. Nosotros ese es el escenario más negativo que veríamos y por eso estamos trabajando desde noviembre del año pasado en hacer un cabildeo para que se dé la prórroga o para que se encuentre una medida alternativa. ¿Qué medida alternativa? Bueno, puede ser también una legislación que le dé un pase a otro estatus a nuestros compatriotas u otro tipo de medidas que le permita a nuestros compatriotas seguir trabajando en los Estados Unidos. Esta es una población totalmente económicamente activa, más del 90% tienen empleos, más del 53% tienen créditos, están pagando sus casas con hipotecas y abonando a los bancos, aportan alrededor de 500 millones en cotizaciones de Medicare y de Seguridad Social. La mayoría de ellos hablan inglés, entre intermedio e inglés avanzado. Entonces es una población que está totalmente integrada y que aporta en rubros de la economía de los Estados Unidos que son difíciles como construcción, agricultura, restaurantes, incluso en el área de la salud. Entonces nosotros hemos recabado toda esa información, hicimos ya la petición formal a la secretaria Duke, que me anunció en una visita anterior que estaban por iniciar el proceso de análisis y una vez lo iniciaron consideré pertinente presentar la solicitud formal. Acompañada de la solicitud formal de prórroga, hemos puesto sobre la mesa estos argumentos del aporte que dan nuestros compatriotas a la economía de los Estados Unidos y estaríamos a la espera pues que todos esos elementos sean tomados en consideración. También vamos a hacer lobby, vamos a hacer gestiones a favor de esta población TPS en el Congreso, que aunque es cierto que el Congreso no va a tener, digamos, directamente nada que ver en esta decisión, sí es importante las llamadas que puedan hacer los congresistas, las cartas que puedan mandar los congresistas al Departamento de Seguridad Nacional, que es la entidad principal encargada de recomendar la decisión, y de hecho ya hay 2 cartas circulando de congresistas de ambos partidos, una, para pedirle a DHS que tome la decisión de extender la prórroga a los compatriotas salvadoreños. El Departamento de Seguridad Nacional en este proceso de análisis que ha iniciado está haciendo consultas con el Departamento de Estado y también habrá otras entidades que tendrán un peso en la decisión, como el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y de alguna manera, como lo pudimos ver en DACA también, la oficina del fiscal general podría tener alguna influencia. Pero la recomendación sobre la decisión es una atribución del Departamento de Seguridad Nacional y de la secretaria Duke. Yo ya me he reunido con ella y espero seguir trabajando de cerca con sus equipos para aportarle toda la información que ellos requieran de manera que la decisión sea lo más favorable posible. Ahora, nos preguntan por acá, ¿van a esperar que legisle el Congreso y si no lo hace, cuál es el plan B de Cancillería? Nosotros creemos que tenemos 6 meses para que el Congreso emita una legislación. Somos optimistas de que se va a lograr una legislación. Sin embargo, nosotros también tenemos plan B y C en el sentido de que esa población DACA tiene otras alternativas legales, que el punto de esas otras alternativas legales es que se tienen que seguir individualmente. Ya no es el paquete de los 28, 30 mil, sino que es uno a uno y eso pues sería más dificultoso, pero eso es un escenario que tenemos. Y lo importante es que de alguna manera se ponga un pie en la puerta, que de alguna manera se entable un proceso legal para que sea respetado ese proceso hasta que finalice. Luego, pues por supuesto que siempre tenemos otros escenarios más pesimistas que tienen que ver con la no renovación, pero nosotros creemos que nos vamos a estar moviendo en el ámbito de que se dé una legislación para DACA o que se logren algunas medidas parciales alternativas para una parte de esa población DACA. Ahora, señor Canciller, yo sé que nuestros recursos son escasos.
Pero también creo que algunos de nuestros compatriotas que están, protegidos por el DACA o protegidos por el TPS, tal vez no tengan los recursos suficientes para pagar un abogado migratorio. La pregunta es si nuestro gobierno tiene a disposición un staff, aunque intuyo tal vez no será muy grande, de abogados migratorios que trabajen por una cuota mínima o gratuitamente ayudando a nuestros compatriotas a realizar sus trámites. Sí, ahora los tenemos gracias al apoyo que hemos tenido de la cooperación internacional y más recientemente a unos recursos que nos aprobó la Asamblea Legislativa, como el llamado FOSALEX. Lo que estamos haciendo es contratando firmas especializadas de abogados en el tema migratorio y ellos, cuando los casos son muy complicados o muy simbólicos, hacen una asesoría 1 a 1, pero también hacen como capacitaciones para que la gente vaya ubicando cuáles son las alternativas que tienen, porque a veces el problema principal es que no tienen claras las alternativas. Y algunos de ellos también toman llamadas y vamos como en cascada. Por ejemplo, una de las primeras cosas que ellos han hecho es capacitar a nuestra red consular sobre esa letra pequeña que hay en la legislación de los Estados Unidos y que la gente puede tomar como alternativas. Luego hemos pasado a una segunda etapa que le llamamos las ventanillas consulares, que son personas voluntarias que trabajan en comunidades que están en puestos, digamos, relativamente lejanos de los consulados. Se les capacita, los casos de asesoría que se puedan dar a ese nivel se dan y los que no son remitidos al consulado, o si es un caso muy complejo, son remitidos a una firma o a un abogado en específico. Por ejemplo, hace unas 3 semanas que estuve en Washington, D.C., y me fui al consulado de Silver Spring un sábado, donde se estaba brindando esa asesoría. Tú tienes ahí una mezcla de firmas que son contratadas, de firmas que hacen trabajo pro bono, de firmas que trabajan para ONGs que apoyan a los migrantes, y teníamos ahí en el consulado fluctuando a unas 200 personas recibiendo ese tipo de asesoría. Por supuesto que aprovechaban para hacer otros trámites, que gestionar un pasaporte, que un poder, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de cosas dinámicas son las que estamos desarrollando para apoyar específicamente a nuestros compatriotas, sobre todo aquellos que no tienen los recursos para contratar la asesoría legal especializada. Ahora, estamos viendo también que mucha gente, bueno, no solo salvadoreños, están emigrando a Canadá. Hemos visto un incremento, digamos, en el flujo de personas a los consulados nuestros en el país más norte de este continente. Nosotros lo que hemos tenido hasta ahora es un incremento en las llamadas a nuestro call center, a nuestro número de WhatsApp, las consultas y también a nuestros consulados. Yo diría que se ha disparado en un 50%. La gente, como tú decías, está preocupada, está afligida. Y sin embargo, en el caso de Canadá, aparte de algunas situaciones puntuales que se les ha dado mucha cobertura, pues no tenemos lo que podríamos llamar un éxodo hacia Canadá, pero sí tenemos algunos casos emblemáticos de personas o de familias que se han decidido trasladar a Canadá. Ok. Ahora, tengo una pregunta acá en el Twitter, no se la puedo dejar de hacer, señor canciller, y es del señor José Portillo. Él nos dice, ¿no ayudaría que cambiáramos nuestra posición hacia Venezuela? Es decir, ¿cambiará la posición de apoyo a Venezuela para facilitar el cabildeo en Estados Unidos? Bueno, esto es un tema que se ha querido mezclar políticamente. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Te voy a poner un ejemplo. Aquí se han llegado a decir barbaridades de que, por ejemplo, el DACA para El Salvador está en peligro por algunas posiciones diplomáticas de El Salvador. Si eso fuera cierto, se hubiera suspendido el DACA para El Salvador y no para México, que tiene 625,000 beneficiarios. Entonces, los hechos son muy fuertes como para desvirtuar sin ninguna necesidad de mayores argumentaciones toda esa tesis que se ha querido hilar, que se ha querido elaborar sobre una relación de un punto de política exterior que, por cierto, se ha querido tergiversar también. Nosotros siempre lo que hemos apoyado es la posición del Vaticano, la posición del secretario general de Naciones Unidas de que debe haber un diálogo en Venezuela. Pero eso es una cosa muy aparte. Aquí se los dijo también el especialista migratorio Reinaldo Albergue, les dijo, miren, la decisión de la administración Trump es una decisión general y es una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Entonces, eso es muy importante clarificarlo y quiero insistir, ¿verdad?, que el tema nuestro hacia Estados Unidos es el tema
de abogar por nuestros compatriotas. Y para eso hemos invitado a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Han atendido muy gentilmente la invitación, incluido el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero cualquier desviación, lo que sí es cierto es que cualquier desviación de ese tema, de abogar por los derechos de nuestros compatriotas, sí no abona, porque es dispersar el mensaje. El mensaje que nosotros debemos llevar a Estados Unidos es uno solo. Y es, señores, El Salvador está unido y les pide que se dé una prórroga al TPS y que se encuentre una legislación para la población DACA, que por cierto la mayoría no son salvadoreños, sino que son mexicanos. Imagínate las proporciones, de 800,000, 625,000 son mexicanos. Y si mal no recuerdo, el gobierno del presidente Peña Nieto no apoya al régimen del presidente Maduro. Pues México tiene una posición, digamos, más enfocada hacia la posición de otros 11 países que han estado planteando su punto de vista, y por eso te digo que es una posición específica de cada uno de los países sobre un tema que no tiene nada que ver con el DACA y con el TPS. Aquí se ha querido mezclar, aquí desafortunadamente ya estamos a portas, pues no a portas, ya adentro de la campaña legislativa y municipal, y entonces se llega a esos niveles de mezquindad, ¿me entendés? Por querer, y fíjate que aquí desgraciadamente las campañas no son alrededor de las propuestas de cada uno, sino alrededor de tratar de difamar o de achacarle errores al otro. Y con ese cálculo tan mezquino se ve a nuestra población en los Estados Unidos como si fueran votos, y nuestra población en Estados Unidos es más que eso y se les debe respetar. Por eso yo hago un llamado a todos los sectores del país, ¿verdad?, que han comenzado a decir cosas ahora, nosotros esto lo venimos haciendo de años, a que nos unamos y que por favor coordinen con el ente rector de la política exterior por constitución, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Señor Canciller, una pregunta ya para cerrar este punto. ¿Ustedes se han reunido con el secretario Rex Tillerson o con quien sea que él haya designado para hablar sobre estos temas migratorios, para explicarles que el problema de la migración ilegal en Estados Unidos, que realmente no es que tengan un problema de migración ilegal, lo que tienen es un problema de procesamiento de personas, es decir, la economía de los Estados Unidos absorbe muchísima gente, pero la cantidad de visas que emiten es muy reducida, por lo tanto a mucha gente no le queda otro lugar más que inmigrar ilegalmente al país, y que tienen un sistema migratorio en este momento que es ineficiente, insuficiente e inflexible. Todos coinciden, tirios y troyanos, demócratas, republicanos, en que el sistema migratorio está roto, dicen ellos, ¿no? Por esa traducción tan literal de la palabra. Todos coinciden en eso. Y todos coinciden de que debe haber un debate a fondo. Creen que no es este el momento, pero que debe haber un debate a fondo. Pero esos temas nosotros los hemos puesto sobre la mesa. Vaya, por ejemplo, los empresarios de la industria de la construcción con quienes nos reunimos nos confirmaron que había un déficit de mano de obra en la industria de la construcción en los Estados Unidos. Entonces tú ahí ves una contradicción. ¿Y qué más nos dijeron? Mira, si nos quitan a estas personas que tienen 10, 15 años de trabajar con nosotros en la construcción y que ya no solo son operarios, sino que dirigen obras, nosotros tomaríamos 5 años para reemplazar esa mano de obra capacitada, y eso tendría pérdidas en nuestras empresas, tendría pérdidas en los procesos de calidad de la construcción. Todo eso nos lo dijeron, y todo eso se lo hemos dicho no solo al Departamento de Estado, no solo al secretario Tillerson y su equipo, también a la Casa Blanca. Yo me he reunido con 3 equipos del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, con el equipo que ve el tema de seguridad del hemisferio occidental, con el equipo que ve el comercio y con el equipo que ve de abogados que ve el tema migratorio en la Casa Blanca, que podríamos decir que es el equipo más duro, ¿no? También me he reunido con el Departamento de Estado, también con los equipos de Homeland Security, con la Seguridad Nacional, con la secretaria Duke. Ahora me voy a reunir con el fiscal adjunto de los Estados Unidos, también para hacer conciencia sobre el tema, y luego con todo el Congreso, con empresarios de la industria de la construcción, de los restaurantes, etcétera, con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, con todos estos sectores, y esa fue la política que definimos en noviembre del año pasado.
una política de alianzas a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. También me he reunido con la alcaldesa de Washington, que se considera pues una especie de ciudad santuario, Washington, D.C. La visita pasada estuve con el gobernador de Maryland, y así sucesivamente pues estamos haciendo un trabajo de alianzas con los diferentes sectores de los Estados Unidos. Si tú me preguntas, hay un sentimiento bastante generalizado del aporte que realizan los salvadoreños y salvadoreñas a la economía de los Estados Unidos. Y como yo les he dicho a los funcionarios, miren, cada vez que ustedes van a un restaurante, seguramente les está atendiendo un salvadoreño. A sus hijos, seguramente hay un salvadoreño o salvadoreña que los atiende. En la reconstrucción del Pentágono, después de los terribles atentados terroristas del 2001, la dirigió en una empresa un salvadoreño. Entonces sí hay un aporte de los salvadoreños a la economía de los Estados Unidos, y eso es lo que nosotros vamos a resaltar en esta visita. Pero por eso tú que sabes mucho de comunicaciones también, debe de ser un solo mensaje. No podemos darnos el lujo de meter ruido, de meter otros temas, sino que el mensaje debe ser único. Señores, esto es lo que nuestros compatriotas aporten, esta es la importancia de que esos programas sean renovados para nuestros compatriotas, y aquí, unidos en unidad nacional, todos los sectores les estamos pidiendo que esos programas sean renovados, por el bien de los Estados Unidos, pero por supuesto también por el bien de El Salvador. Ok, con esa idea vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República, señor Canciller. Algo que no puedo dejar de tocar también, si mal no recuerdo, la Embajada Americana ha dado una serie de 16 indicadores que nosotros deberíamos cumplir, y deberíamos cumplirlos todos, supuestamente para que continúen los programas de cooperación. Quisiera saber si ha hablado con ella. Uno de esos indicadores, si mal no recuerdo, es la lucha anticorrupción en este país. Muchos han criticado, por ejemplo, que ahora en Cancillería trabajan dos personas que se les ha detectado irregularidades. Uno es el señor José Luis Merino y el otro el señor Sigfrido Reyes, el presidente de la Asamblea. Sí, con la embajadora nos reunimos y hablamos casi cada semana. Y tuvimos aquí la visita de John Creamer la semana pasada, el subsecretario para América Central, Cuba y México. Y hemos estado en constante comunicación. Esa es parte del plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Son unas condiciones que decidimos con el vicepresidente Biden en la primera reunión que tuvimos sobre el plan en Guatemala. El plan es una idea que nosotros habíamos venido proponiendo de hacía varios años, y el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de entrar a apoyar el plan, que tiene una premisa básica. Si queremos disminuir la migración, invirtamos en los lugares de origen de la población migrante. Y para invertir en esos lugares de origen de la población migrante se han puesto 16 requisitos y 4 grandes ejes, ¿verdad? Seguridad, inversión en capital humano, emprendedurismo y clima de negocios, y fortalecimiento institucional, transparencia y lucha contra la corrupción. Ya el año pasado, el Departamento de Estado certificó que El Salvador cumplió con esos 4 ejes y con esas 16 condiciones, y por eso se comenzaron a desembolsar en marzo de este año los primeros fondos de los 750 millones que el Congreso aprobó para el año fiscal 2016, pero que por las diferencias de año fiscal y los temas burocráticos se comenzaron a tener esos fondos hasta principios de 2017. Ya a El Salvador han llegado, que se están ejecutando desde las agencias de los Estados Unidos, más de 100 millones de dólares, cerca de 130 millones de dólares, como parte de la certificación de cumplimiento del año pasado. Todos los años se evalúa nuevamente, ahora estamos en el proceso de evaluación, nuestros equipos técnicos están intercambiando información, y seguramente en el último trimestre del año Estados Unidos anunciará si hay una certificación o si hay observaciones. Ese es el proceso en concreto, y hay un buen diálogo con el gobierno de los Estados Unidos al respecto. ¿Esos dos nombramientos polémicos que le mostré no han salido en punto de discusión? Bueno, en primer lugar hay una premisa, digamos, no muy exacta. El Sigfrido Reyes es el presidente de Proesa, no trabaja en Cancillería. Pero fue nombrado embajador. Él tiene un nombramiento de embajador en misión especial precisamente para facilitar la interlocución que él busca como presidente de Proesa. Y quien sí trabaja en Cancillería es José Luis Merino, que se le nombró como viceministro para el financiamiento para el desarrollo. Ha estado desempeñando sus tareas, se ha conseguido
por ejemplo, un documento y un trato VIP para todos los inversionistas que vienen. Se ha conseguido la inversión de Bolivia en apoyo a los proyectos de exploración gasífera aquí en el país. Eso va a contribuir a que baje el precio del gas, etcétera, etcétera. Entonces, sí se ha hecho, digamos, mucha especulación en algunos medios de comunicación y lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente. Miren, tanto Estados Unidos como El Salvador somos países de leyes, somos estados de derecho. Y en esos estados de derecho hay una instancia competente que hace la investigación y una instancia competente que juzga y emite una sentencia. Mientras esas instancias competentes no hayan emitido una sentencia condenatoria u absolutoria, nosotros no tenemos por qué, ni somos las instancias competentes para emitir juicios de condena o de absolución para estos funcionarios o para cualquier otro funcionario. Ahora, ¿todo ese ruido no impide de alguna manera la labor que ellos pueden desempeñar? Pues yo me imagino que ellos realmente, si uno se pusiera en su lugar, debe ser complicado, ¿no? Estar todos los días frente a ataques, etcétera, frente a especulaciones, pero creo que son personas con el talante y la experiencia para sobreponerse respecto a esas situaciones. Lo que nosotros siempre hemos dicho es que hay las instancias correspondientes y que sean las instancias correspondientes las que se pronuncien. Y no, nosotros los salvadoreños somos muy dados a juzgar y sin preguntarnos el por qué está pasando, sin indagar, simple y sencillamente, vaya, tú iniciabas la entrevista precisamente con un tema en el cual se juzga a través de muchos prejuicios, ¿verdad? Exacto. Y eso es algo en lo cual nuestra sociedad debe de ir madurando un poco más, de aprender a respetarnos mutuamente y de saber que para cada cosa hay una institución que tiene la última palabra. Por suerte, somos estados de derecho, somos democracias, y yo esperaría que sobre esos casos y sobre cualquier otro caso que se levante un tema de que si hay problemas, si hay corrupción, si hay esto, si hay lo otro, sea la instancia competente la que emita una resolución. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando esa instancia competente emite una resolución absolutoria, nadie le pide disculpas a la persona de la que se han dicho tantas cosas. En algunos casos tampoco les creen. Sí. Claro. Ahora, señor canciller, no quisiera irme de República sin que usted repitiera los teléfonos para que nuestros hermanos en el exterior, en los Estados Unidos, puedan comunicarse con nosotros si es que necesitan orientación por la suspensión del DACA o lo que pueda pasar con el, claro que con el sí. TPS. La línea gratuita es 1-888-30-111-30. 1-888-30-111-30. Y la línea de WhatsApp sería desde Estados Unidos, anteponiendo más 503 7070 1071. Ahí estaremos a la orden para atender cualquier consulta o, si es un caso ya muy especializado, remitirlos al consulado o a la firma de abogados de esa jurisdicción para que les den la asesoría migratoria especializada. Ok. Señor canciller, se nos acabó el tiempo. No me resta que haya estado usted esta mañana aquí en República. Para mí ha sido un gran gusto y un saludo también muy afectuoso a todas las personas que nos han sintonizado. Bueno, ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Muy buenos días, Carlos. Buenos días también al señor canciller. De este lado del set, todo el equipo de Teleprensa ya tiene preparada la información que usted, amigo televidente que nos sintoniza a esta hora o viene de la entrevista República S.